Vamos a socializar, esperen, yo los saludo. Buenas tardes, saludos desde el más acá a la gente que en el más allá vea esta grabación, saludos a los acá presentes. Nuestra misión el día de hoy es socializar el examen 2021 el examen de el relector. Si de pronto no lo hicieron, no se preocupen, igual pueden quedarse en la clase, no hay rollo, pero el material está en la descripción del grupo de WhatsApp, ahí está el enlacecito y las páginas. Esperen, yo verifico, qué pena con ustedes, yo coger el celular, pero es para verificar el asunto. Aquí está. Las páginas son las páginas, yo les había escrito eso el fin de semana, pero ya lo verifico. Son las páginas 24 a la 29 es el examen, listo, de la cartillita de las clases gratuitas que tienen por ahí, listo. Si alguno no la tiene, me avisa, yo comparto el link, pero pues hoy vamos a trabajar ese examen como tal. Curiosidades del examen, es un examen relativamente reciente, pues no es un 2008, es un 2021, está sobre los 20. Creo yo que es el último examen que salió de Jaime Alberto. Jaime Alberto Vélez es un autor muy querido por la universidad y muy emblemático en los exámenes de admisión. Hay bastantes exámenes de admisión de Satura, que es su recopilación de columnas. Jaime Alberto se murió muy joven, no me acuerdo si a los 43 o a los 53, igual sigue siendo muy joven, murió de cáncer lastimosamente, y él era profe de la universidad, y como profe de la universidad ya se había ganado varias veces el premio de poesía. Lo curioso es que la recopilación que hace la universidad, la editorial de la universidad, que se llama Satura, porque así se llamaba la columna que él publicaba en El Malpensante, son columnas literarias de opinión, son argumentativas. Pero pues de ese libro, Satura, que es una recopilación de sus mejores columnas, han salido varios exámenes de admisión. Yo no sé ustedes qué tan traumados estén con el examen, no tanto. Ojalá no tengan que traumarse y pasen de una vez. Pero si conocen el examen del intelectual fucsia o del libro sin lector, esos textos son de él. El de las fotocopias, el del doctor, mi memoria no me falla, también es de él. Este tiene 2 textos de él. Hay varios exámenes pues que tienen textos de este autor. Entonces es el último examen que tenemos de Jaime Alberto, y otra particularidad del examen es que las preguntas están separadas por párrafos. No todos los exámenes son así, pero sí hay algunos, unos 5 o 6 exámenes, si mi memoria no me falla, están separados por párrafos, como las preguntas de párrafo 1 y las preguntas de párrafo 2, porque lo común es que todo esté revuelto y uno salte de un párrafo a otro y entonces lea y vuelva a leer y siga leyendo. Cuando las separan como por párrafitos es como más ordenado de hacer. Y algo que me pareció particular, yo no sé si a ustedes les pasó, es que los textos están muy cortitos, ¿no? ¿No les pareció que la información textual está chiquita? Yo no sé de dónde le sacaron 14 preguntas al párrafo 1 del texto 1. Sinceramente, no entiendo dónde salieron todas las preguntas. Solo párrafito, pero pues sí están cortitas, bastante cortico el texto, y eso también es interesante. Igual a la larga, no es que podamos experimentar con diferentes exámenes, diferentes temáticas, diferentes cositas para que vayan conociendo el examen, porque siento yo que para gestionar bien la prueba, lo mejor que pueden hacer es conocerla, pero ya no les voy a dar consejos de que puedan estudiar, eso dejémoslo para el otro semestre y para otros posibles estudiantes. Usted este semestre, muchachos, termina este examen mañana y acuéstese a dormir. De verdad, mi consejo primero, y es muy importante para todos, es... Espera. No, ya lo... Entonces, mi primer consejo, ahora sí, ya no me escucho en eco, mi primer consejo, muchachos, es descansen bastante el fin de semana. O sea, de verdad, descansen, cómanse un helado, véanse una película, duerman, no se pongan a estudiar, que legalmente, o sea, cognitivamente, lo que usted se meta en ese fin de semana no alcanza a interiorizarlo. Lo único que va a hacer es agotarse. Y la verdad es que usted tiene que llegar a ese examen descansadito. Yo creo que es mejor que trabaje en su confianza, en su parte emocional, que ya en la parte académica, en este fin de semana. Descansen todo lo que puedan y
Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, vayan el lunes bien juiciosos, lleguen temprano, lleven agüita y se hidratan, lleven un relojito para que puedan saber cómo están de tiempo, porque eso les puede dar ansiedad si no lo saben, impriman la credencial, yo ahorita descargué la mía antes de que de pronto bajen en serio la página, saquen la credencial por favor antes de que algo extraordinario ocurra, o sea, tengan en cuenta esas cositas, pero en términos de trabajar, trabajemos hasta mañana. Ya, pues de pronto y nos toca el sábado un ratico, pues bendito sea mi Dios, pero des el ratico para descansar. Listo. Nada, te metes a la página en inscripción, por donde hiciste la inscripción, pones tu documento y ahí sale. Sale un botoncito que dice imprimir y pues si lo tienes ahí derecho, lo imprimes. En caso de que no, le pones en la impresora guardar como PDF y ahí la guardas y ya vas a un café intermedio donde puedas y la imprimes. Es pertinente que la lleven impresa porque se las van a pedir en la portería y se las van a pedir en el salón, tenganla presente. Listo, cerré mis infomerciales, voy con el texto 1, dice así con entonado acento. Pocas páginas gozan de tanto poder para desencadenar el humor involuntario como aquellas que el escritor ingenuo dedica a relatar la experiencia de sus primeras lecturas. De la importancia que el tema en sí mismo posee, este escritor intenta presentar su caso como el más aleccionador y considera que cualquier dato íntimo constituye una revelación inefable que sus lectores recibirán entre ávidos y anonadados. Las incidencias que debieron sortear el lector y el libro para encontrarse, ese instante en que por fin se acoplaron, se transforma en una epifanía única, redactada, por lo general, con una solemnidad que no puede dejar a ningún lector indiferente. La risa que sacude al leerlo, para decirlo con una frase memorable de Foucault, proviene aquí del contraste entre el propósito y los resultados. Se promete una revelación, es cierto, pero no resulta el hecho más natural del mundo que a un escritor le agraden los libros y que en alguna oportunidad haya leído uno por primera vez. ¿En qué consiste la novedad entonces? En una narración donde todos los datos se conocen o se infieren con facilidad, donde reside la sorpresa. Pretenderá el escritor, como anhelaba Flaubert, una página que se sostenga exclusivamente en el estilo. No, hasta el menos avesado, perdón, hasta el menos avesado de los lectores sabe que ningún escritor llegaría a afirmar que nunca ha leído o que considera la lectura como una pérdida de tiempo. A pesar de que el propósito consiste en revelar un misterio, ocurre que todos los datos confluyen en la obviedad. Traicionado por su vanidad, disfrazada de altruismo, quien escribe supone en el lector la obsecuencia y la candidez. Una fácil coartada lo induce a expresarse con la suficiencia de un renombrado maestro. Se busca, en apariencia, argumentar en favor de los libros y de la lectura, pero solo se habla en realidad en favor de sí mismo. Y ningún otro asunto, como se sabe, agrada más a un literato como este de hablar en primera persona. Se trata de una destreza que innegablemente domina mejor que nadie. El texto es de Jaime Alberto Vélez, se llama Primeras Lecturas, fue publicado en Satura, lo que les comentaba ahorita, la recopilación de ensayos que hizo la editorial Universidad de Antioquia en honor al autor, y pues en este caso la recopilación es de 2013, pero pues seguramente el texto se escribió antes. Bien, muchachos, como lo hicimos la semana pasada, la primera pregunta, la pregunta básica para el texto es, ¿qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es? Cuéntenme. Argumentativo, pues yo no voy a decir que en todos los casos, porque Jaime Alberto también tiene textos narrativos, tiene un libro sobre los sapitos que es divino, no sé dónde lo tengo, sino, ay sí, sí lo tengo, la mano. Yo tengo siempre un libro para mostrarles. Les pido disculpas por eso, pero es parte de lo que soy y normalmente desarmo mi biblioteca para mostrarles libros. Este es de Jaime Alberto, un coro de ranas. Son fabulitas y los protagonistas siempre son ranas. Es divino, divino. Y de hecho, en un examen de admisión muy viejo sale un texto de este. Pero en la mayoría de los casos, los textos de Jaime Alberto son argumentativos. Y si va, perdón, y si sale de Satura, Satura es una recopilación de columnas. Entonces, sí o sí va a ser argumentativo. Si es argumentativo, la siguiente pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué me sustenta? ¿De qué me intenta convencer? ¿Cuál es el punto de vista del autor? ¿De qué habla?
Si tenemos en cuenta el título, podemos decir que habla de las primeras experiencias de lectura. Está hablando de las primeras experiencias de lectura, con eso estamos de acuerdo. El libro huele como humedad. ¿Sí, Pi? Listo. ¿Y qué me dice sobre esas experiencias de lectura? Yo siento que lo que nos está queriendo decir es que en el caso de los escritores, esas primeras experiencias de lectura, ellos no las quieren presentar como wow, un caso maravilloso, pero que en realidad recaen en la obviedad. Entonces yo literalmente veo su opinión y de hecho es un juicio tremendo cuando dice pocas páginas gozan de tanto poder para desencadenar el humor involuntario como aquellas que el escritor ingenuo dedica a relatar la experiencia de sus primeras lecturas. Hasta ahí yo veo una opinión del autor. Está diciendo, cuando dice que desatan el humor involuntario, si yo lo quiero construir para que sea más fácil, diría como que es penoso o es ridículo, sino que no quiere sonar, que suena fea, pero sí, lo que él nos está diciendo es que es ridículo que el escritor asuma que cuando escribe sobre la experiencia de sus primeras lecturas es aleccionador cuando en realidad recae en la obviedad. Hacia allá va lo que dice. Sí, Juanjo, como si fueran pretenciosos. La verdad es que yo normalmente no estoy de acuerdo con Jaime Alberto. Pilas, no es como un no estoy de acuerdo al 100%, sino que es que Jaime Alberto me parece un autor muy hermético, como que se cierra mucho en su postura. Y la verdad es que si a mí Borges me cuenta cuál fue el libro que lo llevó a ser el gran lector que fue, igual el man era un genio, pues yo me lo quiero leer, ¿sí? O si Gabo, sí, estamos conectados, no hay discusión. O si hay un texto que nos cuente cuál fue esa experiencia de Gabriel García Márquez que lo incitó a leer. Bendito sea mi Dios, yo me pego, yo quiero saber. Tuvo que haber sido un muy buen libro si convocó a toda esta gente que escribe también a leer. ¿No les parece? O ustedes definitivamente están con él. Es una tontería que escriban sobre eso. Es más, no tiene que ser un escritor. Ustedes me cuentan su primera experiencia de lectura o el libro que los hizo amar la lectura, si alguno la ama o se siente convocado a la lectura, y yo lo escucho. O sea, en ese momento no lo voy a escuchar porque no tengo tiempo, pero de que me encantaría escucharlo. Después hacemos un cafecito y me cuenta, con lujo de detalles. Sí, de pronto en eso sí le doy razón a Jaime Alberto, y es que de pronto es muy cliché, o sea, sí, es cierto que es obvio que alguien que escribe tiene que sentir alguna motivación por la literatura, y la literatura no solo se escribe, sino que también se lee. Es más, complementando el texto, a mí me cuesta pensar en un buen escritor que no sea un buen lector, no, porque uno cómo se forja en la escritura, leyendo, uno así va conociendo estilos, formas, se le van ocurriendo ideas, no sé, como que pues a través de la escritura, perdón, de la lectura, nos vamos forjando como escritores. Entonces, sí, es cierto que uno asume que el que es buen escritor en algún momento leyó. De pronto no es como que sea tonto su experiencia de lectura, puede ser muy valiosa, porque a la larga, si esa experiencia de lectura le sirve a alguien para volverse también un buen lector y ve tú a saber, un buen escritor, es maravilloso. Con lo que de pronto concuerdo en Jaime Alberto, y eso tiene que ver con su opinión, es como que de pronto es obvio, recae en la obviedad. Eso no quiere decir que sea inútil, pero sí es, como dice Susi, cliché, y pues termina siendo una obviedad el hecho de que él en algún momento tuvo una primera experiencia de lectura, pero creo que esas primeras experiencias de lectura son valiosas. ¿Ustedes recuerdan cuál fue su primer libro? No así como que me cuenten todo el chisme, pero me pueden contar por el chat cuál fue. El primer libro que yo tuve fue La Sirenita. Es más, yo creo que por ahí tengo mi libro de La Sirenita, es precioso y tiene los años de Matusalén. ¿Dónde estará? ¿Será que mi mamá se me lo llevó? Bueno, lo cierto del caso es que mi primer libro fue La Sirenita, una edición de Disney que me compraron para el jardín. Y yo me sentía la persona más poderosa del mundo porque me habían comprado un libro original de Disney para el jardín. Y amé profundamente mi libro de La Sirenita.
Pero si me preguntan como mi primera experiencia voluntaria de lectura fue El pequeño fantasmita, que también lo tengo aquí. Perdón, de verdad yo no quiero chicanearles que tengo una biblioteca llena de libros. Es que los textos de la universidad hablan de esto. Miren, lo tengo tan dañadito que tiene la portada, que tiene la portada cortadita, y pero no lo voy a dejar de guardar. Según el libro, parece que soy vieja. Dime que eres vieja sin decirme que eres vieja. Yo, El pequeño fantasmita, muchachos, yo lo leí cuando tenía por ahí 7, 8 años y creo que cuando leí este libro entendí que iba a ser una buena lectora en mi vida. Después leí El corazón no tiene quien les no, espere, Cuando despierta el corazón, luego leí Cuando despierta el corazón y luego leí Micaela no sabe jugar, de Torre de Papel, y fueron como mis grandes libros de la infancia, y pues ya uno se fue perfilando, fue aprendiendo a leer otras cositas y a partir de ahí crecimos, pero esos libros de alguna manera nos marcan porque determinan si vamos a ser o no vamos a ser buenos lectores, ¿cierto? Por acá están con El Principito y ya no pudieron salir del mundo, Planeta Rojo, la experiencia de lectura fue Belinda la princesa de fuego, Sangre de campeón, El pequeño vampiro. Yo no conozco Cupido, es un murciélago. ¿Me lo recomendarían para María Paulina? Porque es que Paulina compras esos libros de Yolo Aventuras y son tristísimos, como los libros de youtubers. Sí, yo vivo quejándome de que mi hija es una hija de esta era y es muy desesperante, pero son perversos. Perversos, muchachos. Da una tristeza sentarse con ella y decir como, venga pues, Pauli, leamos. Pero su libro favorito es Perla, de Isabel Allende. Isabel Allende tiene unos libros infantiles. De hecho, el año pasado mi primo le regaló de cumpleaños el primero y en la fiesta del libro encontramos el segundo y yo no sabía quién estaba más emocionado en mi familia, si mi esposo, Paulina o yo, porque habíamos encontrado la segunda parte de Perla y pues ya Pauli la lee, o sea, ya puede leer y eso es muy emocionante. Lo cierto del caso es que los de Carlos Cuauhtémoc son muy buenos. Juventud en Éxtasis es un clásico para mí. Pues uno luego va leyendo de pronto otras cositas, pero Cuauhtémoc es muy teso para la literatura que escribe. Me parece muy, muy teso. Y mi mamá tiene todos los libros, entonces yo me los leí todos. Eso fue lo primero que me devoré cuando era joven. Lo cierto del caso es que miren el ejercicio que estamos haciendo, sin irme muy lejos porque voy a frenar ahí por nuestra salud física y mental. ¿A ustedes no les parece que es chévere hablar de esas experiencias de lectura? Y por ejemplo, yo ahí aprendí, ahí con lo que ustedes me dijeron, recogí varias cositas que me interesan. Por ejemplo, esa del murciélago, la voy a buscar. Y si por ahí puedo ayudarle a mi hija que no busque libros de youtubers, lo haré. Lo haré con mucho entusiasmo. Lo cierto del caso es que las experiencias de lectura son muy tesas. Ahora pensemos en las mismas experiencias de lectura, pero enfocadas en un escritor, ¿no? O sea, a lo que yo voy es, no estoy desmeritando nuestros libros, pero nosotros somos simples mortales, pues los escritores también. A lo que me refiero es que si estas personas terminaron siendo escritores es porque en algún momento se vieron flechadas o enamoradas de las letras, es a lo que quiero llegar. Entonces, esas experiencias de lectura pueden tener cierto valor porque tienen como un poder literario asegurado, porque hicieron algo, ¿cierto? Generaron algo en esos grandes escritores. Entonces, para mí son valiosas. Pero lo que el autor está planteando es que en realidad el escritor que se dedica, pues a que dedica algunas páginas a escribir su experiencia de lectura, él piensa o se muestra como si estuviese haciendo algo de un gran valor social, pero en realidad lo que está haciendo es ser vanidoso, como mostrar su caso como el caso fundamental y maravilloso, porque es justamente de él. Y pues en eso sí le doy mucho la razón a Jaime Alberto, porque a la larga todos somos seres diferentes, ¿no? O sea, ese libro que hizo de Gabriel García Márquez, de Isabel Allende, voy a poner autores latinoamericanos para que estemos aquí cerquita. Es más, autores vivos. Esos libros que hicieron de Laura Restrepo o de Mario Mendoza, los grandes escritores que son ahora, pudieron funcionar para ellos, pero ¿será que necesariamente funcionan para nosotros? No, ¿cierto? Entonces, a la larga sí puede haber cierta vanidad,
disfrazada de altruismo, como lo dice el autor en el párrafo 2, ¿cierto? El texto es argumentativo, pero saben que yo siento algo, y es que como es un fragmento, de hecho un fragmento muy cortito, dar argumentos. Yo siento que en este fragmento alcanzamos a ver el desarrollo de la tesis. O sea, nos está explicando cuál es su punto de vista y de repente si utiliza argumentos, yo veo estas preguntas de por acá, que ¿qué dicen ustedes? ¿Estas preguntitas serán retóricas? Una pregunta retórica es aquella que no busca una respuesta, sino que genera una reflexión o un cuestionamiento. O sea, cuando él dice dónde reside la sorpresa, yo la veo retórica. Pero, por ejemplo, esta de acá no la veo retórica porque él responde. O sea, cuando dice, pretenderá el escritor, como anhelaba Flaubert, una página que se sostenga exclusivamente del estilo, el de una dice, no. De hecho, es recortante, es como un definitiva y rotundamente no. Entonces, si hay un par de preguntitas retóricas, o sea, que no tienen una respuesta, sino que generan reflexión, y esa pregunta en particular yo sí veo que la responde, ¿cierto? Entonces, veo de pronto esa pregunta retórica y veo de pronto como argumento la idea de la vanidad. O sea, como que no tiene sentido o para él es ridículo lo que decíamos ahorita, como que el escritor nos cuente su experiencia de lectura, porque más que ser altruismo es vanidad. Entonces yo ahí en esa idea de la vanidad sí veo un argumento. Y ya, no hay mucho más que decir del texto, con que fuera argumentativo y habláramos un poquito de don Jaime Alberto, yo me doy por bien servida. Vamos con las preguntas. ¿Listos para las preguntas? Bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Hoy van a ser los gloriosos, no los dolorosos, porque tendrían que ser los dolorosos con esta primera pregunta que parece texto 2. Con lo cortico que fue el texto, esta pregunta es casi del mismo tamaño del texto. O sea, literalmente esta pregunta es todo párrafo 1, si usted lo compara. Pero bueno, bendito sea mi Dios, vamos a mirar cómo nos fue. El enunciado, las incidencias que debieron sortear el lector y el libro para encontrarse, ese instante en que por fin se acoplaron, encuentra una idea análoga en el fragmento. Sorbito. Estaba muy maluca de descartar por lo larga, ¿cierto? Como que se hacía tedioso. Pero yo creo que podemos llegar a un consenso con la A. Algunos muchachos no tienen el documento, me preocupa, pues porque, por ejemplo, ahí no se puede ver la pregunta completa y todo lo demás, entonces, no sé, todos estamos melos, todos lo tenían del grupo, ¿sí? Listo. Entonces, la A. ¿Por qué la A? Empecemos a descartar, ¿cierto? Mucho texto. Listo, empecemos a descartar. Yo empezaría descartando la C, porque miren que la C me dice, no quiero prejuzgar acerca de la discusión entre quienes afirman que un poema no debería significar sino ser y quienes lo niegan. Yo veo un problema ahí. Me están hablando del poema. Y bueno, yo diría que el poema podría ser análogo a la experiencia de lectura y entonces me dice que no debería significar sino ser y luego me dice sea o no esto cierto del poema, no cabe duda que las palabras que lo integran deben significar. ¿A qué se refiere con ese significar? O sea, ¿lo tomo poético, como que deben dejar algo en mí, o significar como simplemente tienen un significado en el diccionario? Aún así, yo puedo establecer esa relación entre ese poema y esa experiencia de lectura, y diría que esa experiencia de lectura debería significar o no significar, sino ser. Cierto que ya se va muy allá, pues porque lo que Jaime Alberto nos está diciendo no es como en vez de andar contando su experiencia de lectura, deberían ir y tenerla, o sea, debería ser la experiencia, no el contar la experiencia, sino vivir la experiencia. Yo no veo esa idea del ser y tampoco siento que sea adecuado como poner en un mismo nivel el poema con la experiencia de lectura. Me sentía sucia con eso. Entonces empecé descartando la C. De acuerdo con que descartemos la C, sí entendemos más o menos por qué se va. Poema, experiencia de lectura no son lo mismo. No me habla de ese ser en vez de significar en relación a esa experiencia. Entonces la descartaría. Luego descarto la D. Lo que pasa es que ya las otras me están planteando como situaciones que podrían ser y que debo relacionar con lo que el enunciado me pide. Unas incidencias, que entiendo como incidencias, muchachos. ¿Qué son incidencias?
¿A qué le suena eso de incidencias? Circunstancias, ajá, y cuando me dice que las debieron sortear, no suenan como a circunstancias complejas, como a retos, como a situaciones complejas que el lector y el libro tuvieron que pasar para lograr encontrarse. O sea, suena como si fuera una novela romántica, ¿sí? Y el lector fuera Daniel Alfonso y el libro fuera un nombre así bien de novela mexicana, Juana Teresa. Y tienen que sortear mil cosas para poder encontrarse y estar juntos. Es más o menos como una vaina así, ¿cierto? Entonces, si lo pensamos así, o sea, nos está diciendo que el lector y quien lo lee tuvieron que pasar ciertas cosas para llegar a encontrarse y acoplarse, pues entonces tengo que mirar esas situaciones si sí cumplen con lo que el enunciado me está diciendo. Y en la D me dice que a la persona a la que le gusta el deporte y también las comilonas, yo me imagino que con las comilonas se refiere a la tragación, ¿no? A cerdear papitas, comer, ¿quién era el que estaba hablando de salvajadas en estos días? Y me hizo pensar en Dani Fast Food, creo que era Ángel, Ángel no está por acá para yo poner la queja. Ángel estaba hablando de salvajadas esta semana en clase y uno con esa hambre y él hablando de salvajadas. No puede ser, pero no está, no le puedo hacer el reclamo oficialmente. Lo cierto del caso es que me está diciendo que hay una persona que le gusta el deporte y también las comilonas y que podría priorizar por razones médicas el deporte, claro, porque el deporte es una actividad sana, la comilona de pronto no tanto. Sin embargo, me dice, una persona a la que le gusta la buena literatura y también matar el tiempo leyendo tonterías, puede decidir por motivos culturales priorizarla primero. Pero yo siento que en ambos casos, tanto en el de la comilona y el deporte, como el de la literatura y las pendejadas, me está hablando como de que hay algo malo que se deja de lado y yo no veo ahí como esas aventuras que tuvieron que sortear el libro y el lector y ni siquiera veo el encuentro entre el libro y el lector. ¿No les parece que no está? O sea, para que la D se integrara a lo que el texto me está diciendo, el texto tendría que decirme algo como que un escritor puede escribir novelas grandiosas o puede escribir la pendejada de su experiencia de lectura, pero por el bien de todos debería escribir la novela. Pero yo no siento que me lo esté planteando en esos términos para poder relacionarlo y de nuevo no veo esas incidencias que sortearon el libro y el lector para encontrarse. Entonces descarto la D y así quedamos entre la A y la B para poder poner las dos opciones porque como es tan largo no nos da para poner las dos opciones, ¿cierto? Yo veo en la B el prestigio, el buscador de prestigio y de pronto relacionaba eso del prestigio con lo de la vanidad y luego me dice, lee como visita galerías de arte y salas de concierto, no para obtener mayor aceptación social, sino para superarse, para desarrollar sus potencialidades. Sin embargo, no, al final cuando nos dice que es para superarse, para desarrollar sus potencialidades, no sería por vanidad, no sería por aceptación social. Y aunque la pudiera relacionar, ustedes no sienten que la B va más hacia esa idea de la vanidad que se maneja en el párrafo 2. Es que como estamos resolviendo preguntas del párrafo 1, yo sentía que la B sí podía relacionarlo, la relacionaba con el párrafo 2. Entonces, por eso la descartaba. Ahora, ¿por qué la A sí me encaja? ¿Dónde veo esas incidencias? Me está diciendo que alguien creció en un sitio donde no había cuadros buenos que ver y cuando tuvo, digamos, como el poder de encontrarse con las ilustraciones de los libros, a través de ahí realizó un contacto con el arte, ¿cierto? Igual yo veo como un avance, porque me empieza hablando de los cuentos de Beatrix Potter y luego en el colegio del anillo de Arthur Rackham, como si estuviera avanzando tanto en los libros que veía como en las ilustraciones que habían en esos libros. Entonces, yo puedo ver hay incidencias que debieron sortear el lector y el libro. Yo veo incidencias como barreras en la parte donde me dice que donde creció no habían cuadros buenos que ver. Y veo ese encuentro, ese instante en el que se acoplan cuando él encuentra las ilustraciones de los libros. Es un punto donde él puede acoplarse con el arte y a través de él crecer. Entonces lo puedo relacionar con la experiencia de lectura, ¿no? Alguien que de pronto tuviese una experiencia, un contexto de pronto difícil y que logre encontrarse con el libro y a través de eso crecer. Entonces es la que más se relaciona con el enunciado y con el párrafo 1. De acuerdo con la A,
Yo sé que me demoré mucho descartándola, muchachos, pero es que tocaba. Con las opciones de respuestas tan largas, ¿qué más hacía uno? Pero estamos de acuerdo con la A. ¿Bien ahí? ¿Sí, Pi? Ay, tan rico verte en clases, Aris. Yo sé que estás aprovechando esas gratuitas todo lo que puedes en este momento y me alegra muchísimo. Listo, vamos con la 2. La risa que sacude al leerlo es una frase de... Uy, sí, Susi está sola y Aleja tampoco está. O sea, básicamente, si alguien va a participar, eres tú. Espero que lo tengas muy presente. Aunque por ahí está Karen, que ella ha estado participando muy juiciosa, y Dani también vino. Entonces, hay que confiar en que en algún momento alguien se animará a hablar. Listo, la risa que sacude al leerlo. Esta es una pregunta muy clásica de la universidad y es preguntar por las citas. Cuando en el texto se hace referencia a alguien externo, ¿cierto? A un tercero, usualmente eso es una cita, sea directa o indirecta. Una pregunta clásica de la universidad es tal cosa en el texto la dijo, como para que evaluar si nosotros sabemos reconocer una cita. Y él dice, la risa que sacude al leerlo, yo puedo saber que es una cita, ¿por qué? ¿Qué elemento tengo ahí para reconocer que es una cita? Las comillas, ¿cierto? Una de las funciones de las comillas es marcarme las citas. Y luego en un inciso me dice, para decirlo con una frase memorable de Foucault. Eso me da a entender que eso que está entre comillas es de Foucault y en ese caso la respuesta correcta tendría que ser la A. Además, no puede ser Jaime Alberto porque si fuera Jaime Alberto no estaría entre comillas. El escritor ingenuo no es un escritor en específico, sino que es como el caso particular de ese personaje que cree que su experiencia de lectura es la mundana, básicamente. Pero no es alguien en específico como para decir que dijo exactamente esas palabras que están entre comillas. Y yo descartaría a Flaubert porque está muy abajo. O sea, cuando hablan de Flaubert, está por acá. Flaubert está por acá. Entonces ya estaría muy abajo, no tendría cómo hacer referencia a. El que me quede ahí al ladito es Foucault. Y de hecho también la puedo sacar entendiendo que los incisos se marcan con rayas, con paréntesis, con comas explicativas. Los incisos comúnmente tienen una función anafórica, es decir, recaen sobre lo que está atrás. Entonces cuando me dice para decirlo con una frase memorable de Foucault, esa frase memorable tendría que ser la que está atrás, que además lo verifico por el uso de las comillas. Entonces ahí me quedaría la A. ¿De acuerdo con la A? ¿Entendemos por qué la A? Bien, listo. Vamos con la 3. Revelación inefable y epifanía única sirven en el párrafo para indicar que el escritor ingenuo imprime a la experiencia de sus primeras lecturas. Dani, cuéntanos. Hola, Saris. Buenas tardes. Sí, bueno, yo empecé a descartar la A porque dice el rigor de una experiencia religiosa y espiritual. Primero porque, pues, algo que tenga que ver con religión, no, frecuentemente no lo acepta bueno, el examen. Entonces, por eso la descartaba y porque incluso no cuadraba con eso de revelación inefable, entonces descartaba. La C que dice el valor de ser un hecho rebelde y repetible. Revelación, siento que es como pues algo que no se conoce. Entonces, que sea algo rebelde, o sea, como revelarse de algo, no creo que tenga que ver. Y epifanía única, tal vez no cuadraba porque irrepetible, pero por lo única, pero epifanía no me suena mucho como algo irrepetible. No sé, siento que tiene otro significado. Y ya entre la T y la B, descartaba la D porque dice los vicios de la banalidad. Bueno, yo no sé qué es banalidad, pero lo de simpleza lo descartaba por lo mismo, porque yo siento que epifanía es algo como muy ostentoso. Entonces, lo de simpleza, o sea, no sé, me da una connotación, digamos que simpleza da una connotación como negativa y epifanía como positiva. Entonces, por eso la descartaba y me quedaba con la B que dice la cualidad del misterio, porque es algo, una revelación, y grandeza por epifanía. Perfecto. Susi, cuéntanos. París, pues muy... Oli, ¿cómo estás? Otra vez.
Tiempo sin verte, no te tuve en clase a las 8 de la mañana, eso no pasó. Ni ayer todo el día, para nada. Ay, ayer, tan largo, casi que no acabo. Ayer tuvimos, para los que no estén en el coro, muchachos, como estamos terminando semestre, este semestre fue muy cortico, nos tocó. Yo no soy ese tipo de personas. Juli en estos días me dijo que me convertí en lo que juré destruir, pero nos tocó comprimir ciertas clasecitas. Y ayer tuvimos una clase de 4 horas y media, o sea, para matarse. Pero rindió, dentro de todo, fue chévere, o sea, terminamos agotados, pero no con ganas de matarnos, y eso es importante. Susi, lo cierto del caso es que te he escuchado mucho estos días. Cuéntanos. Bueno, muy similar a lo que dijo Dani, ¿cierto? Yo también tengo la B y yo también descarté la A por lo de religioso, porque es como tomarse muy literal lo de epifanía y lo de revelación como netamente lo religioso, y sabemos que la universidad por lo general descarta esas opciones de respuesta. Si no Yo descarté... Que si no lo saben, anótenlo. Las respuestas sí. que tienen que ver con la religión me forman juicios, porque no es políticamente correcto de parte de la universidad tomar el tema de la religión. Entonces, en la mayoría de los casos son descartables. Tiene que ser, pues, que el texto me hable directamente de religión o el enunciado me hable directamente de religión. Pero si hay una opción de respuesta que tiene que ver con la religión y el texto no tiene ese contexto, eso me forma un juicio. No es políticamente correcto. Ya, perdón, Susi. Listo. Yo seguí descartando la D por la parte de los vicios de la banalidad, porque a mí ese vicio me formaba como un juicio de valor, ¿cierto? Y no encontraba forma de asociarlo con el texto. Después la pensé mucho con la C, pero me quedé con la B porque, a ver, si uno toma en cuenta que epifanía también es un tipo de revelación, ¿cierto? De pronto veo en ese misterio la revelación de algo. Y en la grandeza, el inefable, porque es que para mí el inefable es como no lo puedo calcular. O sea, algo como tan grande que no lo puedo calcular. Entonces, si tomo epifanía como revelación y revelación como revelación, tendría como ese misterio y el inefable en la grandeza. En cambio, yo la descarto por lo de rebelde, porque es que yo creo que ellos en su ingenuidad no lo ven como algo rebelde, sino que lo ven como que, ve, vamos, les voy a mostrar para que vean, o para que tomen inspiración, más no como un acto de rebeldía. Entonces yo por ese rebelde descarté la C y me quedé con la B. Lo que pasa es que el rebelde sería irse en contra del sistema y el sistema asume que esa experiencia de lectura está. Entonces, antes no se están revelando, están cayendo, muy ligado a lo que tú decías ahorita, Susi, están cayendo en ese cliché de mostrarnos su experiencia de lectura cuando uno ya sabe que tuvieron una experiencia de lectura. Entonces, rebelarse contra el sistema sería decir, no, ni mierda, yo no leo. A mí no me gusta leer, pero soy un buen escritor. Yo creo que ese sería, ay, el del sonido y la furia. Follner. Follner era un caso extraordinario. El man escribía espectacular. Es un escritor estadounidense. Y en las entrevistas decía abiertamente, pues no, yo cuando me veo que me estoy quedando sin platica, para el guaro, para el whisky, porque era bien alcohólico, pues guaro sería en nuestro momento. Él decía en las entrevistas, cuando me estoy quedando sin plata para el whisky, voy a escribir un libro. Pero el man no leía, el man no nada, y tenía una pluma, pues yo no sé qué clase de ser lo poseía cuando emborrachaba, porque estoy segura que escribía borracho, vivía borracho, en realidad era mero alcohólico, pero ese era un acto de rebeldía, se iba en contra del sistema, porque el sistema literario asume que la gente que escribe es lectora. Entonces, por eso es que nos plantea esos términos de la revelación inefable y la epifanía. Entonces, el valor de un hecho rebelde no me daba. Y saben yo también por qué siento que estaba el rebelde ahí, por esa raíz. Pero miren que es diferente, porque una es con V y la otra es con B. Y la que es con V, que es la que nos interesa, revelación, es como de volver a ver, pero con otros ojos. Entonces, una revelación es cuando, no sé, yo estoy en pleno examen y no me da un ejercicio y de un momento a otro me llega a la mente lo que tengo que hacer para responderlo. Podría entender eso como una revelación. Llegó así como de repente a mí el asunto que necesito para responder. Esa sería una revelación, ¿cierto? Necesitan una epifanía de ese tipo en pleno examen. Ojalá suceda. Ojalá tenga que ver conmigo y esta hermosa voz chillona que yo a veces
critico, pero que en realidad es muy útil para que la recuerden. Lo cierto del caso es que ese rebelde no comparte la misma raíz y no la podría relacionar ni con la revelación inefable que nos va a presentar el autor, porque en realidad es cliché y hace parte del sistema, entonces por ese lado no la podría ver. Y pues lo de irrepetible yo lo relacionaba un poquito con el única, pero no lo veía por el lado de la epifanía, porque a mí la epifanía yo la relaciono con esa idea de la revelación. O sea, una epifanía es algo que llega de repente, no contábamos con eso y de repente llegó y nos iluminó. Entonces, como que la C no me está dando a entender eso. Y la D, ¿no sienten ustedes, muchachos, que es contraria a lo que el texto me está planteando? Algo que es único y que es indescriptible, el sinónimo como más sencillito para inefable sería indescriptible. Algo que es único e indescriptible sería simple y banal. Para mí la D es contraria a lo que realmente nos querían decir. Espérenme, yo las apago. Mía culpa. Ya, es contrario a lo que nos querían decir. Entonces, con eso descarto la D y me quedaría la B. Ahora, ¿cómo podemos relacionar la B? Yo puedo decir que la grandeza es algo grandioso, ¿cierto? Por el hecho de ser inefable y único. Algo único y algo que sea tan increíble que no se pueda describir, la puedo relacionar con la grandeza. Y la parte de la revelación y de la epifanía, que es algo como que nos llega de repente, como si fuera divino, lo puedo relacionar con esa cualidad de misterio, pero miren que ese misterio de alguna manera lo puedo ver como un matizante, ¿no? Porque no me está diciendo que tiene que ver con la religión, pero es misterioso la forma en la que nos llega esa revelación. Entonces, misterio la relaciono con la revelación y la epifanía, y grandeza la relaciono con los calificativos, con el inefable y el único. Y ahí me quedaría la B, sería la más adecuada. ¿Entendemos por qué sí la B y por qué no las otras? Bien ahí con la B. Listo, perfecto. Se largó un aguacero y a mí me agarró un calor, es culpa del tinto. Pero bueno, bendito sea mi Dios. Vamos con la 4. Espérenme, ay, me tosté. No. La 4 dice así: el contraste entre el propósito y los resultados indica que un contraste que es. Esto no lo estábamos viendo en clase ahorita. ¿Qué es un contraste, muchachos? Pero mira que no es lo mismo opuestos a diferentes. No es lo mismo opuesto a diferente. Yo puedo decir que el negro y el blanco son opuestos, pero puedo decir que el verde y el morado son diferentes. Claro que son diferentes, uno es verde, otro es morado. Yo les decía incluso ahorita en la clase que tenía pues como con mis chicos del curso oficial, que el diferentes es el comodín de las relaciones semánticas, todo es diferente. Algo que sea similar, igual es diferente. Algo que sea opuesto, igual es diferente. Algo que sea complementario, igual es diferente. Todo técnicamente es diferente. Yo se los explicaba con un marcador y un cepillo de pelo, que creo que ya recogí. Voy a volver a traerlos para la clase de las 3:30, pero sí, diferente todo en realidad. Pero cuando son opuestos, es porque está diametralmente al otro lado, ¿cierto? Es lo que es contrario, literal. Listo, contraste, contrarios. Entonces, me están diciendo que es contrario el propósito con los resultados. Entonces, si es contrario, puedo descartar la D porque me dice que coincide. La D sería contraria al enunciado. Ya que estamos hablando de contrarias, pues la D sería contraria al enunciado. Entonces, puedo empezar descartando la D. Luego, descartaría la A y la B. Muchachos, yo descarto la A y la B de una vez, hago el machetazo con las dos, porque para mí las dos tienen el mismo problema. Yo no sé si ustedes lo pensaron así, pero es Foucault el que me habla del texto. Pues porque me dice que de acuerdo con Foucault, la risa del lector es el resultado del propósito del texto. Y la B me dice que para Foucault una cosa es el propósito de un texto y otra el efecto que tiene en el lector. Y en ambos casos, Foucault no dice eso. Lo único que Foucault dice en el texto, y lo puedo ver en la pregunta 2, es
la risa que sacude al leerlo. Entonces me está diciendo, pues es como una frase que él decía cuando estaba gozando a alguien, como que leyó algo y le pareció muy malo y él dice, la risa que sacude al leerlo, ¿cierto? Pero respecto al propósito y el texto, el que habla ahí es Foucault. No, o sea, a lo que yo quiero llegar es, hasta aquí está Foucault, pero todo esto, todo este pedacito que es por el que nos están preguntando, lo voy a poner en azulito, esto, ¿quién lo dice? ¿Quién dice eso que está en azulito? Jaime Alberto Vélez. Ajá. Entonces puedo descartar la A y la B porque Foucault no es el que habla del propósito del texto. ¿Sí? El texto no habla Foucault, habla Jaime Alberto. Entonces con eso descarto A y B. ¿Y qué me quedaría? La C, que yo veo ahí el contraste, porque me dice, según Jaime Alberto, en efecto, el que habla de eso es Jaime Alberto, por ahí empezamos bien, me gusta, me encanta. Primero me habla de Jaime Alberto y luego me dice, según Jaime Alberto Vélez, el escritor ingenuo no logra en el lector el efecto que desea. El que no logre el efecto implica que hay un contraste entre el propósito y los resultados, una oposición. El propósito del escritor es mostrar un hecho, una epifanía única e inefable a las personas que le dan su experiencia de lectura. Los resultados, la gente dice, oh, qué sorpresa, tú lees. Pues, y consta que estoy siendo irónica, ¿cierto? El resultado es que no genera mayor cosa porque es evidente que él era lector. Entonces, puedo ver ahí un contraste entre el propósito y los resultados, en que el escritor no logre ese efecto que desea, porque el efecto que desea es que sea una revelación inefable, y lo que realmente sucede es que la gente sabe que es obvio. Entonces ahí yo veo el contraste, ¿sí? ¿Entendemos por qué la C? Bien con la C. Claro que sí, Ashley. La 1, la A y la 2, la A. Las dos, la A. Listo. 1A, 2A, 3B, 4C, para los que apenas se estén integrando. Si a alguno le falta el documento, me avisa, pero en el grupo está el documento, algunos ya lo hicieron. Y listo. Vamos con la 5. Esperen, yo miro. Ya, a Maris ya le respondí. Vamos con la 5. La expresión dato íntimo tiene relación con entre la B y la C. ¿Sí? Estamos entre la B y la C. Miremos dónde nos dicen eso del dato íntimo, ¿cierto? Está rayadito, está al principio del párrafo y me dice de la importancia que el tema en sí mismo posee, este escritor intenta presentar su caso como el más aleccionador y considera que cualquier dato íntimo constituye una revelación inefable que sus lectores recibirán entre ávidos y anonadados. Entonces, si el dato es íntimo, quiere decir que es como sobre él mismo, ¿no? Como personal. ¿Podemos entender íntimo como personal? El conocimiento literario es personal. Helen, no te preocupes, igual con este aguacero, si entro y salgo mucho, les pido disculpas. La red puede estar muy mala. O sea, no me preocupen que aquí a todos se nos puede caer el internet. Listo, entonces el conocimiento literario no sería íntimo. En ese sentido puedo descartar esa parte del conocimiento literario. Y mi problema con la A es que me dice que las anécdotas son sobre las primeras publicaciones y el dato íntimo es sobre las primeras lecturas, no sobre las primeras publicaciones. Ese es como mi problema con la A. Ahí quedamos entre la B y la C. ¿De acuerdo con que estemos entre la B y la C? ¿Hasta ahí bien? Listo. Y quedamos entre la B y la C y ponemos la B y ya. Y ya, porque sí, porque es más linda, no podemos poner la B por linda. Mentiras, muchachos, porque descartamos la C. Lo que pasa es que las historias personales, a mí me parece que queda muy generalizada. Primero, ese las me está dando a entender que son todas las historias. Y cuando me dice personales y no me dice que son sobre la lectura, pues la historia no necesariamente sería sobre un libro, puede ser la historia personal de cómo le pusieron cacho o cómo nació la hija, no tiene que ser todo malo, o cómo se le declararon, o cómo pasó a la Universidad de Antioquia. Las historias personales pueden ser muchas historias. Dani, cuéntanos. Saris, y a mí me causó mucha duda de esta, la C, porque
En el texto decía que considera cualquier dato íntimo, entonces yo ese cualquier lo miraba como un totalizante, al igual que en la C, que dice las, pero, eh, o sea, por un momento marqué la C y yo dije, ay, ¿será que sí? Pero después, como decía en el enunciado, que tiene relación y pues todo el texto nos está hablando como de las lecturas. Y de ahí pensé que la experiencia de la lectura era pues muy personal en cada persona porque tiene diferentes efectos. Y por eso marqué la B, pero sí me causó mucha duda ese si lo podía validar o no el cualquier con el la. Lo que pasa es que hay un boleo de mecanismos de cohesión y el más bravo. Pillen que me dice de la importancia que el tema en sí mismo posee. Ese tema es una sustitución. El tema, ¿a qué está reemplazando? ¿Cuál es el tema? ¿Puedo decir la experiencia de sus primeras lecturas? Si me voy hacia atrás, ajá. Entonces lo voy a reemplazar y lo voy a decir de la importancia que la experiencia de sus primeras lecturas en sí mismas poseen. Este escritor intenta presentar el caso de su experiencia de sus primeras lecturas como el más aleccionador y considera que cualquier dato íntimo sobre esa experiencia de sus primeras lecturas constituye una revelación inefable que sus lectores recibirán entre habidos y anonadados. Entonces, si yo lo analizo desde los mecanismos de cohesión, ahí están yo creo que los tres, la sustitución, la elipsis y la deixis. Sustitución, se reemplaza un elemento por otro cuando es correferencial, es decir, cuando son sinónimos o hacen parte del mismo campo semántico. Elipsis se suprime para no ser repetitivos. Deixis se cambia por un pronombre, te vas a mojar muy feo. No votamos porque Julián cancele la clase. O sea, esos pelados de la EAFIT, yo creo que si les mandan un mensajito y les dicen como, Oli, no hay clase porque me mojo mi hermoso culito y mi esposa no me deja, pues yo creo que ellos dicen, qué tan bueno, no. Amor, le redacto el correo. Es que está lloviendo duro. Karen dice que es el diluvio. Amor, que de aquí para allá todo está muy terrorífico. No me sirve de excusa, eso se puede reclamar mañana. No, ese pelado se va a mojar hasta... Me están mojando mi patrimonio, muchachos. No es justo, no me parece. Bueno, cerrando el paréntesis, perdón, muchachos, volvamos acá. Entonces, sustitución, un elemento correferencial, sinónimo o campo semántico. Elipsis se suprime y deixis se cambia con un pronombre. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué ejemplo ponemos, muchachos? ¿Qué ejemplo pongo yo en clase? Bueno, sí, Carlos, Carlos tiene coche. Listo, punto. Él va todos los días al trabajo en su auto. En ese caso, hay una sustitución. Estoy reemplazando coche por auto. ¿Esa la entendemos? Bien, con que reemplacemos coche por auto. Ay, está lloviendo muy duro. Reemplazamos coche por auto, como aquí el tema está reemplazando la experiencia de sus primeras lecturas. ¿Sí notan ahí la sustitución? ¿Melos? Cambio tema por la experiencia de sus propias lecturas para no ser repetitivo. Pero yo también puedo en esta frase reemplazar por un pronombre, que es diferente porque el pronombre es contextual. Entonces yo diría, Carlos tiene coche. Él va todos los días al trabajo no, mejor dicho, la elipsis ahí está en el él. Ese él hace referencia a Carlos y es una deixis, no una sustitución. ¿Por qué? Porque si la oración fuera otra y yo dijera, Julián tiene moto, él se va a mojar su colita camino al trabajo en su aparatejo. Ahí, y lo peor es que tenemos pico y placa en el carro, es que todo mal. No, Julián, quédate. Yo lo invito a mecatear ahorita. No,
está muy terrorífico, no me gusta. No. Bueno, lo cierto del caso, cerrando mis paréntesis, perdón, estoy intentando defender los intereses de Heli, pero a lo bien él podría mandarles un mensaje y darles la clase virtual y quedarse aquí bien parchado. No, sí, esa es una buena opción. Ahorita lo interrumpimos, les interrumpo un minutico para venderle a mi esposo la idea de que en la casita. Bueno, cerrando paréntesis, perdón muchachos, lo dispersa de la clase, ya retomo por acá. Si yo digo, Julián tiene moto y él pretende irse en la moto a trabajar con este aguacero, ahí él no significa Carlos, significa Julián. Entonces las de ICSI son contextuales. Los pronombres reemplazan elementos específicos de acuerdo al contexto, pero yo no puedo decir que de forma aislada él en todos los casos va a ser Carlos o él en todos los casos va a ser Julián. Por eso es diferente la de ICSIS que la sustitución. ¿Dónde puedo ver esa de ICSIS? Cuando me dice este escritor. Ese recae sobre quién en específico, el escritor ingenuo, ¿cierto? Entonces este es un pronombre y recae sobre el escritor ingenuo. Ahí hay una de ixis. Y el último mecanismo de cohesión sería elipsis, ¿cierto? La elipsis implica que se suprime. ¿Dónde suprimen? Cuando me dicen, considera que cualquier, porque para no ser repetitiva no me incluye lo que está atrás, pero legalmente debería decirme, considera que cualquier dato íntimo sobre su primera experiencia de lectura constituye una revelación inefable. Y si yo sé que lo que se está suprimiendo es que es un cualquier dato íntimo, pero sobre la experiencia de lectura, entonces ahí puedo justificar más el hecho de que la 5 sea la B, porque las historias personales es muy general, pero los datos íntimos recaen específicamente sobre eso de lo que se está hablando, y de lo que se está hablando es la experiencia de lectura. Entonces ahí me quedaría más clara la B. Les pongo otro ejemplo de elipsis que no se las puse antes de mostrárselas en el texto. A Gabriela le gustan los tacos, a Carlos no. Estoy suprimiendo, le gustan los tacos. ¿Y por qué lo suprimo? Porque de la oración anterior lo puedo inferir. Entonces, en ese mismo orden de ideas, podemos asumir que aquí, después de dato íntimo, me están suprimiendo esa idea de la experiencia de sus primeras lecturas, para no ser repetitivos. Sí, ¿cierto? La está suprimiendo. Y en ese caso, la respuesta correcta sería la B. ¿Claros con los mecanismos de cohesión y con el por qué la B en la 5? ¿Y por qué no la C? Es que las historias personales podrían ser la historia de cómo Julián se va a quedar en la casa y va a dar la clase desde la casa, con ayuda de Dios. Listo, vamos con la 6. Revelación inefable significa en el párrafo lo mismo que... Uy, no, me van a regalar un minutico, voy a hablar, voy a cruzar 3 palabras con mi señor marido que está cogiendo las llaves y ya ve. Muchachos, ya, perdón, igual no se va a quedar, es un hombre terco, muy terco. Y le di el argumento definitivo, es que el metro está colapsado por allá, pues Juli trabaja en varias universidades, pero ahorita tiene que ir a dar clase de la EAFIT. Y por la EAFIT todo está colapsado porque como el poblado a la Aguacatala no hay metro, entonces todo está vuelto mierda. Yo estoy segura que si él le escribe un mensajito a los pelados y les dice desde la casa, bebé, no salga de la casa, ellos le van a decir gracias, señor profesor. Pero no, resulta que él tiene que ir a dar la clase presencial. Bendito sea mi Dios. Vamos con la 6. Ya, no les quito más tiempo. Revelación inefable significa en el párrafo lo mismo que, Dani, cuéntanos.
Saris, bueno, yo empecé descartando la C porque dice información de suma complejidad y eso de complejidad no me cuadraba con lo de inefable, o sea, como que tenía que ser relacionado con revelación y el con inefable y las otras como que sí, pero esa totalmente no. De ahí descartaba la D un poco por lo también de inefable y refutable, como que no me parecía adecuado, como que, ajá. Y porque dice dato de importancia irrefutable, o sea, como que lo de revelación no sé dónde está, no sé por dónde mirarlo, entonces por eso la descartaba. Y como revelación, o sea, haciendo cenita con la 3 ya habíamos dicho que era como una cualidad de misterio, como un secreto, lo tomaba yo. Y lo de testimonio de carácter inigualable, lo de inigualable como que sí me cuadraba, pero testimonio no, porque no veo una revelación inefable, o sea, como algún secreto, algún misterio, pues no sé, no me parecía. En cambio, la B que me dice confesión de valor indescriptible, sí, porque una confesión tiene que ver más con un misterio que un testimonio tenga que ver más con un misterio o con un secreto. Y ya por eso la elegí. Listo. Yo, como Dani, establecí una relación con la 3, porque en la 3 también me estaban preguntando por la revelación inefable. Y respondimos la B, la cualidad de misterio y grandeza. En una confesión hay misterio. O sea, imagínese que a usted su novio, su pareja, su novia, su casi algo, su crush, no, pero espere, ¿qué le va a decir? Te tengo que confesar algo, ahorita hablamos, yo no duermo. Es más, yo lo enciendo a celular. Me contesta o me contesta. Ahí en la confesión, en el hecho de que me vayan a confesar algo, hubo un misterio. O sea, si me lo confesaron es porque en algún momento yo no lo supe. Entonces ahí relaciono como la idea. Susi, cuéntanos. Sari, no es de las preguntas, pero me acordé lo de Yorma, que le dijeron como que te tengo que contar algo, pero después del examen que te desestabilizas. Ay, yo lo mato. Eso no se hace, esas cosas no son de Dios. Es verdad, yo me estaba contando eso en clase y dijimos, pues, ¿cómo le ocurre? No, definitivamente no. Entonces, la confesión viene parte de algo que era un misterio, pero pues ya va a dejar de ser un misterio cuando lo confiesan. Y lo de indescriptible yo lo relacionaba con inefable. De hecho, ahorita les decía, el mayor sinónimo para inefable, para que seamos prácticos, podría ser indescriptible. Técnicamente algo inefable es algo tan grande que las palabras no alcanzan para describirlo. ¿Tienen algo inefable en su vida? Yo tengo algo muy sencillo de plantear. Oh, o sea, el amor que yo siento por mi hija es inefable, es que no me cabe. O sea, a mí me cae muy mal. Mi hija me cae mal, es una niña de 6 años que juega Roblox, lee cosas de youtubers, quiere pendejadas, me cae muy mal, pero la amo más que a nada en este mundo. Y aunque les parezca, ve, mira el que se subió. Yo no pensé que fueran a conocer en estas clases a mi amigo el amarillo, pero vino a visitarme, porque está haciendo frío, porque tiene miedo por esos truenos, ¿cierto? ¿Qué decía acá? Venga, yo le quito ese vaso de ahí para que no lo incomode. Bueno, Chente nos va a acompañar. Y entonces, el amor por mi hija es algo inefable. Me siento muy orgullosa de ella porque es una niña grandiosa y la amo profundamente. No me caben las palabras para describir cómo la amo, pero me cae profundamente mal. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo cierto del caso es que inefable es algo que no podemos como describir con las palabras. Entonces, indescriptible quedaría melo, sería súper válido, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no las otras? Una revelación podría traer información, pero el hecho de que sea inefable, si dijimos que le da una cualidad de misterio y grandiosa y grandeza, pues no necesariamente es compleja. Igual pensemos cuál es la revelación inefable en el texto. La revelación inefable en el texto es la primera experiencia de lectura del escritor ingenuo. Yo puedo decir que esa primera experiencia de lectura, sabiendo que es la primera, va a ser sumamente compleja. Podría decir que va a ser algo complejo. No, ¿cierto? Y la D me habla de la importancia, ¿cierto? Y de pronto lo que el texto me está dando a entender es que el escritor ingenuo cree que es muy importante, entonces por ahí de pronto, pero me dice que esa importancia es irrefutable. Y a mí no me cuadra lo de irrefutable porque algo irrefutable es algo que es así y no admite discusión. Entonces como que no se puede poner en discusión su importancia. Y pues
el autor la está poniendo en discusión. Entonces, técnicamente irrefutable no es. Por ese lado la descartaba, quedaba entre la A y la B, pero lo que no me cuadra de la A es el asunto del testimonio, porque un testimonio no me cuadra tanto con esa idea de la revelación como una confesión, porque es algo que antes no se sabía y ahora se sabe, mientras que el testimonio puede ser de algo que ya sabíamos. Entonces, por eso me parece más adecuada la B. ¿De acuerdo con la B en la 6? ¿Sí, Pi? Ay, estoy todo asustado. Qué pesar de mi gato, apenas ve esa ventana con cara de ¿qué está pasando? Ay, pero no me enterres la uña. Yo no tengo la culpa, te lo prometo, gente. Vamos con la 7. Este escritor intenta presentar su caso como el más aleccionador, indica que él listo, miremos, empecemos a descartar. El absoluto de la C, ¿cierto que no nos gusta? Todo autor da lecciones. Yo puedo hablar de que todo autor da lecciones. Porque yo siento que en el texto se me habla como de un escritor en particular, que de hecho él llama el escritor ingenuo. Eso me da a entender que hay otros que de pronto no son ingenuos. O sea, yo no puedo asegurar que todos nos cuenten su experiencia de lectura. Entonces ese todo no me gusta y por eso descarto la C y luego Susi descarta todas. Susi, cuéntanos. Saris, bueno, yo tengo la B. Y yo descarto la A porque a mí me parece que lo aleccionen no recae más como en los lectores, sino que en el autor. Entonces, pues yo la entendí como si por medio de eso buscara que los lectores le den una lección al autor, ¿cierto? No sé si estén bien, pero así como que lo entendí. Mientras que el autor busca, es como con su primera escritura, dar una lección o enseñar algo o mostrar algo, ¿cierto? Entonces, por eso descarté la A. Descarté la D, lo del lector, que el lector asume que el escritor es un modelo, porque me parece que es que eso de que primero asumir que el escritor es un modelo me parece un juicio tremendo. O sea, de que porque escribió eso ya es un modelo. Pues parece muy tremendo. Y aparte también decir que es que el lector lo asume. Yo cómo sé si el lector lo asume o no. Pues me parece como muy feíto. Y ya me quedo con la B de que el escritor busca ponerse de ejemplo, porque él con esa lección, o sea, él al buscar dar una lección, ¿qué está haciendo? Mira, te pongo de ejemplo, yo me leí este texto, léetelo vos para ver si también te puedes ganar un Nobel como yo, en la escritura. Entonces, así lo tomé yo, y por eso me gustó más la B. Listo. Sí, Piriri, lo que pasa es que la D recae sobre el lector y quien intenta presentar su caso como más aleccionador es el escritor. Es decir, yo con esa frase no puedo hablar de lo que el lector asumió o no. El que está asumiendo algo es el escritor, que está asumiendo que su caso va a servir, ¿cierto? Y ese aleccionar yo lo podría tomar como que va a dejar una enseñanza, ¿cierto? Una lección. Entonces, por ese lado descarto la D. La C ya la habíamos descartado por el absoluto, quedamos entre la A y la B, pero cuando la A me dice que el escritor busca que los lectores lo aleccionen, es como si él fuera a aprender algo de los lectores, y lo que él está creyendo es que su caso puede enseñar algo, no que algo a los lectores, no a él, sino a los lectores. Entonces, en ese caso sería más adecuada la B. El escritor busca ponerse de ejemplo, pretende que su caso sirva como ejemplo para los demás. Ahí la B sería más adecuada. Bien con la B. ¿De acuerdo con la B? Vamos con la 8. La información presentada en el párrafo permite afirmar que concuerdo, estamos de acuerdo. Listo. No puedo decir que es poco usual que un escritor hable en los textos sobre sus primeras experiencias de lectura. De hecho, yo lo pensaba así. Si fuera poco usual, este señor se estaría quejando. Nos hubiera hecho un texto completo quejándose de esas primeras experiencias. No se me hace tan poco usual. Susi, cuéntanos. Saris, como es probable que no me vuelvas a escuchar, voy a hablar mucho. Listo.
Entonces, Concuerdo. aprovechame mientras Hay una luz, porque ya usted pasa y entonces ya no la vuelvo a escuchar. Bendito sea mi Dios. En el Bueno. visitar la casita, yo creo que ahí sí. Sí, no, y saliendo a comer helado, pues usted me debe un helado, Sara María. Sí, es verdad, no tengo cómo decir que no. Bueno, Sucia, pues. sigamos a la pregunta. Bueno, yo descarté la A porque, como tú decías, lo de poco usual. Pues si es poco usual, Jaime Alberto Vélez no se hubiera tomado el tiempito de sacarle un ensayo, porque los ensayos de él tampoco es que sean tan corticos que uno diga corticos. No. Entonces le sacó un buen tiempo y no es porque haya visto solamente uno o dos escritos. Sí, si te digo la verdad. Después, es que yo se la descarté fue como por puros juicios. Entonces ya descarté la B de que reserva su humor involuntario para pocas y poderosas páginas. Porque es que me dice poderosas, me parece un juicio. O sea, decir que son como que poderosas las páginas, no sé, me pareció feo. Ya de ahí descarté la C, lo de que los lectores se ríen de los textos cuando son escritos por un lector ingenuo. Pues no tenía sentido. O sea, para mí era como que un escritor ingenuo. ¿Cómo voy a decir que los textos son como que van a generar risa porque fueron escritas por un lector ingenuo? El lector ingenuo es de pronto el que, como nosotros decíamos, sería muy bacano leerlos. Por ejemplo, las experiencias de Vargas Llosa, de García Márquez. Somos lectores ingenuos, pero ellos no fueron ingenuos, puesto que no escribieron pues que no lo escribieron porque se murieron. Entonces, iba a decir que no lo han escrito, pues no lo escribieron. Ya no fue. Ya no fue, ya no supimos. Entonces, bueno, yo lo descarto por esa parte de lectores ingenuos, porque si hubiera quedado como un escritor ingenuo, me hubiera gustado. Pero también lo hubiera descartado por la parte de que se ríen, porque es que con la cita de Foucault, como dijimos, hubiera quedado, se hubiera dicho, si hubiéramos pensado como que fue tan malo o es como tan ingenuo que por eso nos reímos, pero yo no creo que a todo el mundo le genere risa. O sea, es también como un totalizante de que todos los lectores se ríen. ¿Por qué? Porque hay unos, por ejemplo, vuelvo y digo con nosotros, hay algunos a los que nos hubiera parecido, qué bacano, me voy a comprar ese libro, a ver qué tan bacano es, puesto que impulsó esto en esta persona. Entonces ya me quedé con la de que a mí me parece que ese hay, me parece un matizante, en comparación de los absolutos y de los juicios, me parece como un matizante esa de que hay, porque pues sí hay páginas como hay otras que no. Y también el mayor, porque sí hay páginas que tienen mayor poder que otras para generar humor involuntario. Es como nos estuviera diciendo, como que es que hay escritores a los que se le nota la vanidad y hay escritores que se le nota eso, entonces a unos nos va a generar risa, a otros puede que no nos genere risa, entonces ver matizante con él, tienen mayor poder y con él hay páginas, entonces por eso me quedé con la C, con la D, con la D. Listo, no, yo no tengo mayor cosa que agregar. De pronto que cuando me dicen los lectores, son todos los lectores. Todos los lectores se ríen de los textos cuando son escritos por un lector ingenuo. Y el texto no me habla de lectores ingenuos, sino de escritor ingenuo. Entonces, esa parte del lector ingenuo no hay lugar en el texto. La B, el poderosas, porque me dice que pocas páginas tienen tanto poder para hacernos reír, pero no me está diciendo que son poderosas, es más, todo lo contrario, porque si generan la risa es porque es tonto o ridículo asumir que son tan poderosas como el man lo cree. Entonces esa parte de poderosas la puedo descartar. Y que es poco usual, ya la habíamos descartado, me quedaría la D. Y en cuanto a la D, lo que decía Susi, como para retomarlo para los que de pronto no tengan como tanto conocimiento. Los matizantes eliminan, pues contrario a los totalizantes, a los absolutos, como que me dan posibilidades. Entonces, cuando me dicen que hay páginas, es como que unas sí, otras no, y cuando me dice que tienen mayor poder, me está dando gradualidad. O sea, como que dentro de todas las páginas hay unas en específico que tienen mayor poder para generar la risa, que en este caso serían las que dedica el escritor ingenuo a su primera experiencia de lectura. Entonces ahí me quedaría la D. De acuerdo con la D, si la entendemos bien el porqué de la D. Vamos, la 9. 9. Persuadido de la importancia que el tema en sí mismo posee, significa en el párrafo lo mismo que
¿Listo? ¿No notan que en este estamos como más de acuerdo? Hay un poquito más de consenso. ¿Quién creyera que con canon literario? Listo, la A. Yo creo que en este caso, pues este examen hay mucho descarte con juicios y absolutos. No, no lo notaron. Juicios, cosas que no puedo refrendar en el texto, absolutos que generaliza, ¿cierto? Porque, por ejemplo, a ver, por positivos negativos puedo empezar descartando la C. Para Jaime Alberto es importante, todo lo contrario, no. O sea, si fuera importante, él tendría una visión positiva sobre esto, pero él la está criticando, entonces debería ser negativa. Y eso de importante es contrario a lo que él dice. O sea, lo que él dice es que lo consideran como algo importante, pero en realidad es una reverenda tontería. Pues él no lo dice, porque no lo podía decir, pero él lo quería decir. O sea, no sienten que la ilocución del texto es como, estos tan pendejos, pues que creen que su historia, se creen el pipí del niño Dios y pues nada que ver. Más o menos por ahí iba la opinión de Jaime Alberto. Listo, entonces, ¿qué es importante? Va en contra de lo que el texto me está planteando, la puedo descartar. Por ese lado, la puedo, pues, como sacar. Luego, descartaría la D por lo mismo, sería positiva. Y de nuevo me dice que es importante tanto para los lectores como para los escritores. Y según Jaime Alberto, para los escritores no es tan importante, pues porque es muy cliché, porque es muy repetitivo o porque es muy obvio, como lo decía en el texto, ¿cierto? Entonces la puedo descartar. Y en cuanto a la B, a mí no me gustaba ese los lectores, porque me parece que son todos los lectores. Y me dice que todos los lectores convencen al escritor de que les cuente sobre los primeros libros que leyó. O sea, imagínate a todos los lectores de Gabriel García Márquez de nuevo, o a todos los lectores de Mario Mendoza, allá en una fiesta del libro diciéndole, señor, venga, 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 por favor, porfis, 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 me cuenta cuál fue su primera experiencia de lectura. Pues no es el caso y el texto tampoco me lo está diciendo. Es más, yo creo que podemos hacer positivos, negativos también con la B, porque si todos lo estuvieran convenciendo de que contara esos primeros libros, pues esa primera experiencia de lectura, pues entonces esa experiencia sí sería importante, por eso se lo están pidiendo. Pero pues el texto no me está diciendo que sea ese el caso y me queda la A. No es lo mismo que realmente sea así a que el escritor ingenuo esté convencido de que sus primeras lecturas son sustanciales para sus lectores. De hecho, por eso es ingenuo, por creer que esa experiencia es realmente importante. Y ahí me quedaría la A. ¿De acuerdo con la A? ¿Sí, bien con la A? Vamos con la 10. De acuerdo con lo dicho en el párrafo, la solemnidad es que se emplea con la intención de... Esas preguntas de rayitas, yo últimamente las veo como más de lo que quisiera, pero pues simplemente es llenar los espacios y el slash me indica que aquí está la primera rayita, aquí la segunda, si hay tres, pues otro slash, ahí la tercera. Y entonces, pues tenemos que mirar la que sea más adecuada. A mí esa me pareció un poquito más difícil, ¿cierto? Miremos dónde me están hablando de la solemnidad. Aquí está subrayadita. Ay, la voy a poner en rosadito para que podamos mirarla. Y entonces yo diría que esa experiencia de lectura, miren que todo recae sobre la experiencia de lectura, y que le iba a poner rosadita y la puse azul, ¿sí ven? Es que ha sido más despistada. Entonces dice, las incidencias que debieron sortear el lector y el libro para encontrarse, ese instante en que por fin se acoplaron, se transforma en una epifanía única, redactada por lo general con una solemnidad que no puede dejar a ningún lector indiferente. Entonces me dicen que esa solemnidad para mí es como la forma en la que se redacta esa experiencia de lectura. Se redacta con solemnidad. Entonces, si tiene que ver con la redacción, yo podría decir que es una táctica no verbal, pues porque para mí una táctica no verbal implicaría que no haya palabra y es redacción, entonces sería no verbal. Para mí todo lo contrario, tiene que ser verbal. De acuerdo con que descartemos la A porque me está diciendo que la táctica es no verbal. Listo. Luego descartaría la B, un exceso de formalismo.
es que esa parte de exceso de formalismo, bueno, me está diciendo que es muy solemne y el autor lo está criticando. De pronto, por ese lado lo puedo validar. Pero si yo digo que es para dar rigor al texto escrito, sería como positivo. O sea, eso de darle rigor sería positivo. Y a la larga, lo que me están diciendo sobre esa solemnidad es que no puede dejar a ningún lector indiferente. Entonces yo lo tendría que como relacionar con que implique al lector o haga que el lector preste atención. Entonces esa parte de dar rigor al texto escrito no sería tan válida para lo que el texto me está diciendo. En cuanto a la D, yo la pensé bastante con la D. No la pensaron con la D. Mi esquizofrenia me está haciendo daño. Hago un cursito de competencia lectora. Me han recomendado mucho uno con Sara Ospina. Me han dicho que es muy buena profe de CL. ¿Ustedes han escuchado de? Tiras, estoy molestando, muchachos. En mi esquizofrenia yo dudé mucho la C y la D, porque un adorno del lenguaje, pues esa solemnidad se podría ver a través como de esas estrategias discursivas, justamente que se pueden entender como adornos del lenguaje. Y este asunto no me puede atender porque es prácticamente mi cuñada. Es la mejor amiga de mi esposo hace muchos años y entonces creo que, ¡ay! Mi gato me está asesinando. Esperen, yo mando a volar este. Despídase. Diga, chao, mi mamá me va a sacar de aquí porque le estoy clavando las uñas. Vaya pues. Si te vas a volver a acomodar, no es para clavarme las uñas otra vez, Vicente. No se fue. Bueno, lo cierto del caso es que la U no me puede atender, pero buen consejo. Lo cierto del caso, la U es para los que no entiendan, muchachos, la U es la psicóloga del curso. Entonces, esa solemnidad yo lo podría ver como un adorno del lenguaje, y ahí me hablan de que no puede dejar a ningún lector indiferente. Entonces, tiene que ver también con la indiferencia, y por eso lo pensé. Pero ¿saben cuál es el problema de pronto que tiene la D? Eso de atacar la indiferencia, porque es como que si hubiese un mal, que es la indiferencia, y entonces utiliza la solemnidad para atacarlo. Pero más bien es como que después de que él escribe de esa manera, todas las personas que lo leen como que se quedan como, o sea, como que la forma en la que lo escribe es tan tesa que la gente lo ve como algo grandioso, ¿cierto? Entonces, por ese lado, descartaría la D. O sea, mi problema con la D es el asunto de que ataque la indiferencia. El hecho de que me diga que la gente no se puede quedar indiferente no significa que se tenga que atacar como tal la indiferencia. Más bien es que busca generar algo en el lector y por eso nadie es indiferente. Y en ese caso sería más adecuada la C, como que no sienten que la C está matizada en relación a la D cuando me dice que genera un efecto en el lector. Ese efecto en el lector es aquel, no sabemos exactamente cuál es el efecto, pero es aquel que no lo deja indiferente frente a la situación. Entonces estaría más matizada a decir que se ataca, como si literalmente le tiráramos, yo qué sé, pistolas, agua, algo a la indiferencia. Esa parte de atacar no nos cuadra. Listo. Bien con la C, de acuerdo con la C. Si usted recibe una tarjetica de estas que vamos a entregar a la entrada de la universidad y está llena de pelos, es culpa de un animal amarillo que está encima de mí. ¿Listo? Bien, vamos con la 11, muchachos, que en serio me tiene los cositos llenos de pelos. Bien, vamos con la 11. De acuerdo con el párrafo, las páginas de un texto dedicadas a hablar sobre las primeras lecturas son producto de y generan en el autor del texto. Otra vez, rayitas. Yo voy a escuchar a Susi, pero lo que iba a decir es que yo las puse, literalmente leí con cada una de las opciones y la que más me cuadrara. Susi, cuéntanos. Sari, sí. Pues yo, por ejemplo, con esas preguntas de rayitas les recomiendo hacer eso. Y van a ver cuál es una más bonita. Y entre esas ya empiecen a descartar. Pero bueno, yo aquí, lo primero que busqué fue para la primera rayita, como un sujeto, una persona, ¿cierto? De la que pudiera como hacer algo. Porque sí, las páginas sobre las primeras de lectura tenían que ser hechas por alguien, ¿cierto? Entonces yo busqué una persona y ahí me quedé entre la B y la D, que es un lector persuadido y un escritor ingenuo. Porque, ¿cómo puedo decir
que no sé, que hablar sobre las primeras páginas de lectura son producto de experiencias iniciales de la lectura o sobre un humor involuntario, ¿cierto? Entonces, para mí tenía más sentido como buscar a una persona, un lector persuadido o un escritor ingenuo. Pues ahí ya me quedo con el escritor ingenuo porque, porque él fue el que los escribió, fue el que los produjo y ya el lector es el que los buscó, ¿cierto? Pues ya un lector persuadido lo buscó. Pero igualmente valido la otra rayita, lo de que generan el autor del texto, es decir, en Jaime Alberto Vélez, está generando en él, pues a ver, si dedicó todo un texto a criticarlo, no es porque le genere mucho interés o le genere mucha felicidad. Entonces, en él personalmente está generando un humor involuntario. ¿Por qué? Porque él se ríe como que, ay, esta gente no tiene nada más que escribir, ¿o qué? Pues se reía, porque ya no se va a reír de eso. Pero entonces, ahí valido lo de humor involuntario y descarto lo de la lectura ingenua, porque es que el ingenuo es el escritor, no el lector. Entonces yo no puedo calificar como ingenuo a la lectura, no puedo calificar como ingenuo al lector, porque el que de pronto se me hace ingenuidad o inocencia es el escritor. Entonces por eso también me quedo con la D. Yo sentía que el descarte tenía que estar entre la A y la D, porque pues el lector persuadido no podía producir las páginas de un texto dedicadas a hablar sobre las primeras experiencias de lectura. O sea, el lector persuadido es el que las lee, no el que las produce. Y el humor, espere. Sí, el humor involuntario, como que el humor involuntario es el que produce pues las páginas de un texto dedicadas a hablar sobre las primeras lecturas. Más bien es como al revés, ¿no? Son mecanismos de cohesión, María, son de cohesión. Listo. Espérenme, ya por aquí y por aquí. Ya se me fue mi gato, entonces puedo moverme. Esperen, yo me acomodo. Ahora sí. Entonces, si yo digo como que son producto de, entonces yo diría como que las experiencias iniciales de lectura fueron las que generaron las páginas de un texto dedicadas a hablar sobre las experiencias de lectura. Sería incluso repetitivo. Y en ese caso, pues como que sería más lógico decir, es que ni el humor involuntario, con la primera rayita ya la sacábamos, no. ¿Quién hace las páginas del texto dedicadas a hablar sobre las primeras lecturas? El escritor ingenuo. ¿Y qué generan en el autor del texto? Si yo entiendo que el autor del texto es Jaime Alberto y que su postura, ¿se acuerdan que ahorita decíamos que la tesis podía estar al inicio del párrafo? Este es el inicio del párrafo, ¿cierto? Entonces, si yo digo que su postura es que pocas páginas gozan de tanto poder para desencadenar el humor como esas que el escritor ingenuo dedica a relatar la experiencia de sus primeras lecturas, entonces para él, desde su postura, a él le generan un humor involuntario. Entonces, la D sí sería la más adecuada. Porque si yo digo que las páginas de un texto dedicadas a hablar sobre las primeras páginas de lectura son productos de un lector persuadido, las experiencias iniciales de lectura también sería repetitivo. Y si yo digo que son producto del humor involuntario y generan en el autor del texto ganas de relatar su experiencia, sería como si ese humor involuntario fuera bueno, y además si el autor estuviera de acuerdo con eso. Y lo que nos está mostrando es que lo está criticando. Entonces, por positivos negativos descartaría la C. Igual tampoco es tan lógico decir que las páginas son producto del humor involuntario. Sería más adecuado decir que son producto del escritor. ¿De acuerdo con la D? ¿Bien con la D? ¿Tipi? Vamos con la 12. Esperen, yo paso la página por aquí. 12. Llegué hasta la 26, se me fue la página 11. 12. Los interrogantes presentados en el párrafo cumplen la función de... Ahorita hablamos un poquito de eso. Las podemos entender como argumento porque son preguntas retóricas. Las preguntas que no buscan una reflexión o un cuestionamiento, que buscan la reflexión o el cuestionamiento, son preguntas retóricas y son tipos de argumentos. Entonces, si entendemos que el texto es argumentativo y que eso cuenta como argumento, pues la primera que yo descartaría sería la A, porque eso de presentar no le suena como un exponer. Y pues en realidad ahí está argumentando. Entonces, por tipología textual, por concordancia con la tipología textual, yo descartaría la A.
pero también descartaría la A porque me dice que hay una similitud entre Flaubert y los escritores que hablan sobre sus primeras lecturas. Y yo no sé por qué él lo está cuestionando, ¿cierto? O sea, como que está planteando la posible similitud entre Flaubert y ellos, porque ambos pretenden que llenar una página a punta de estilo y sin contenido. Eso es lo que me está dando a entender cuando me menciona Flaubert. Pero ese presentar no me cuadra y tampoco en relación a todos los interrogantes, sería hacia un interrogante en específico. Entonces con eso descarto la A. Luego descartaría la C por positivos negativos, la postura del autor es negativa y la C sería positiva, cuando me dice que hay un gran valor. De acuerdo con eso, entendemos por qué se descarta la C, por el gran valor. O sea, el autor diría todo lo contrario, que no tienen un gran valor, porque son obvias, ¿cierto? Son repetitivas, cliché, predecibles, ¿cierto? Entonces, por ese lado no tendrían gran valor, la puedo descartar. Y en cuanto a la D, me parecía como un absoluto eso de en cada uno de los textos que lee, porque no me está diciendo que sea curioso con todo. Es más, me está diciendo, si le toca un textico donde haya la primera experiencia de lectura de alguno de estos bobos, si se puede perder el parche, piérdaselo. Entonces, como que esté promoviendo la curiosidad en cualquier lectura, no, y además, ¿de dónde saco yo la parte de la curiosidad? No tengo de dónde. Y ahí me quedaría la B. Si son argumentos, están a favor de la postura del autor. ¿Y cuál es la postura del autor? Que esas primeras lecturas del escritor ingenuo no brindan información novedosa. Entonces, la B tiene como la tesis parafraseada y tiene un verbo de texto argumentativo. Por eso sería la más adecuada. ¿De acuerdo con la B? Bien con la B en la 12. Yo creo que hoy llegamos hasta la 17. ¿Estamos de acuerdo con que hagamos texto 1? Y mañana hacemos texto 2 y texto 1 y 2. Listo. 13. Ávidos y anonadados podrían ser reemplazadas en el párrafo por... Susi, cuéntanos. Sari, yo en esta la saqué por anonadados, por la segunda rayita, ¿cierto? Porque es que para mí anonadados me remite como a, sí, como a esos sorprendidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, animados, amenazados, primero descartaba amenazados, porque iba como en contra, era negativo, y anonados me parecía como positivo, ¿cierto? Entonces, por eso descarté amenazados. Aparte, no sabía en realidad qué significaba áridos, entonces también la descarté por ese lado. Después lo de extrañados, porque eso de que anonados y extrañados, como que no, ¿cierto? Pues como que sentía que no iban en la misma línea. Y después entre ágiles y sorprendidos, yo aquí me acordé del examen de la nuez, que es y no es, ¿cierto? Traumitas. Traumas, porque por ejemplo en el examen de la nuez, cuando la autora dijo que la salita de 3 añitos con los niños ávidos, ella no quería decir que eran ágiles para escribir un cuento, sino que estaban como ansiosos y emocionados, como que estaban muy emocionados. Entonces por eso descarté la B y me quedé con la C, como emocionados y sorprendidos, o ansiosos y sorprendidos. Listo, súper. Sí, yo también la sacaba más fácil por el anonadados, de pronto porque es del que más cercanía tenemos, o ustedes que, y es que ávidos puede significar muchas cosas. Cuando uno dice que quedó anonadado, quedó ice, hielo, paralizado con mucho miedo, sin poder moverse, no. Es como quedar arepa tiesa, MCM, ¿cierto? Bien, entonces, si anonadado es como de impactado, yo creo que va hacia ese lado. La más adecuada sí sería el sorprendidos. Ahora, en cuanto al ávido, me dice que los lectores, lo que el escritor ingenuo pretende es que el lector reciba esa información de la experiencia de su primera lectora, de su primera experiencia lectora, entre ávidos y anonadados. O sea que tendría que ser algo positivo porque es lo que espera el escritor. Y en ese caso puedo descartar la D por amenazados, puedo empezar por ahí. Igual
no, es que yo quedaba entre la A y la C y descartaba la B porque ese asunto de que esperaran ágiles no sonaba lógico, que esperaran animados sí, pero que esperaran ágiles, que esperaran con agilidad la experiencia, pues el relato de la experiencia no tendría mucha lógica. Quedaba entre la A y la C y el anonadados por extrañados, lo que pasa es que siento que extrañados es como sorprendido, pero maluco, ¿no? Como si fuera negativo, como si dijeran, ay, pero venga, ¿por qué? Y pues en realidad eso recae en la obviedad, entonces extrañados no necesariamente. Y aunque la validara, de pronto esa parte de ambiciosos, como que me suena a que están esperando algo de esa experiencia de lectura que les va a dar una ganancia. Y en el caso de la experiencia de lectura no suena bien. O sea, como que a mí me dicen ambicioso y yo pienso en plata. Yo sé que no necesariamente tiene que ver con la plata, pero como que dinero o alguna ganancia, ¿cierto? Y no es el caso, más bien es como un que están esperando con mucho entusiasmo que les cuenten esa historia y que les genera mucha sorpresa esa historia, que de hecho lo que él luego dice es, pues mucho entusiasmo no van a tener porque ya es un lugar común, porque ya es un cliché, y sorprendidos no van a estar porque es evidente que el man leía. Entonces, como que él refuta esa parte de ansiosos y sorprendidos al final, y con eso yo podría validar que es la respuesta correcta. Bien con la C, de acuerdo con la C, ¿cómo nos fue con párrafo 1? Bien, vamos a pasar, ¿sí o qué? Estamos melos, remelos para pasar. Listo, vamos con párrafo 2. Dice así, una expresión que ejemplifica la vanidad disfrazada de altruismo referida en el párrafo es... ¿Qué es el altruismo, muchachos? ¿A qué no suena eso del altruismo? Ajá, bien, Saris. Es como la capacidad de trabajar por el otro, de ponerse en los zapatos del otro y de buscar el beneficio para el otro, buscar el bien para el otro. Hacia eso va. Entonces, empecemos a descartar. Como es una expresión externa, los juicios y los absolutos no necesariamente se descartan, pero empecemos a mirarlas. En la A me dice, todo lo que de cualquier modo se refiere al culto personal siempre me ha resultado desagradable. Yo ahí veo una crítica a la vanidad. Y en el enunciado me están pidiendo que haya vanidad, solo que esté disfrazada de altruismo. Entonces, no puedo ver la vanidad porque la está criticando y veo el altruismo como el interés por el otro. Es un comentario en contra de la vanidad, pero no puedo ver ni la falsa vanidad, no, perdón, ni el falso altruismo, ni la vanidad. Entonces, la A la descarto porque critica la vanidad, no la incluye, sino que la critica y porque no hay altruismo. ¿De acuerdo con eso? Bien con descartar la A. Luego voy a descartar la C, porque me dice que la corriente del río no puede llevar consigo las nubes que en él se refleja. Ha conocido una libertad más grande que la suya. ¿Ustedes no sienten que ahí me están dando a entender que la corriente del río está celosa de las nubes que se reflejan en el agua? Entonces, yo no veo ni vanidad ni altruismo. Lo que veo es una envidia ni la puta. Pero así como, perdón, qué vergüenza. No me bloquean el video en YouTube. Pero sí hay una envidia ni la berraca. Porque está como que deseando la libertad que sienten, que tienen las nubes que se reflejan en el ambiente. Entonces, por ese lado la descartaba porque no veo de nuevo ni la vanidad ni el altruismo y quedaba entre la B y la D. Dani, cuéntanos. Saris, bueno, yo tenía la, bueno, mejor dicho, de hostigar. Tengo la A, pero le tenía puesto una rayita a la C. Pero como vi que en el chat nadie puso la A, yo dije, no, pues la no debe ser. Entonces pongamos la C. Pero lo que a mí me pasó es que yo en la B, la C y la D, pues decía que la vanidad debe estar disfrazada.
pero en las tres, pues, de cierta, pues, sobre todo en la D como que estaba evidente. Y en la A, ahí se nota el altruismo, pero a mí no me convencía la A por los absolutos, por el todo y por el siempre. Porque dice, todo lo que de cualquier modo se refiere a culto personal siempre me ha resultado desagradable. Hoy está como que diciendo que no le parece lo que él hace, digamos así, como que, no sé, como que se está autocriticando, entre comillas, pero de cierta forma ahí debería estar disfrazado, o sea, como que la vanidad no, no debe estar evidente en las opciones de respuesta. Y por eso yo descartaba la de que decía los autores suelen tener el defecto de tiranizar las conversaciones hablando solo de sus obras, porque entonces ahí los autores siento que están siendo vanidosos por la parte que dice de tiranizar las conversaciones hablando solo de sus obras. Entonces yo no veo que ahí la vanidad esté como disfrazada, pero en la así como que no está tan evidente, pero sí está, digámoslo. Es que no sé cómo explicarlo, pero ya tengo la... Yo te entiendo, Dani, es que a la larga como que uno diga, ay, me encantan las opciones de respuesta, no, pero yo en la D completaba, sí, yo sé que es sobre inferencia de mi parte, pero imagínate que hay una reunión social, ¿cierto? Y entonces las personas empiezan a hablar normal y el escritor dice, bueno, yo voy a echar conversa, hay que hablar, hay que interactuar, voy a echar conversa. Entonces está simplemente compartiendo en sociedad, pero empieza a hablar de sus obras. Ahí hay una vanidad disfrazada de altruismo. Y yo la relacionaba bastante porque el hablar solo de sus obras lo relacionaba como el egoísmo que podría haber en el contar su experiencia de lectura como si fuera la más aleccionadora. O sea, creo que en la D veo ese asunto del ego y que aunque no veo el altruismo, porque yo la vanidad disfrazada sí la veo. O sea, porque él no está diciendo como no es que voy a ser vanidoso, es que présteme atención, que es que soy yo, el putas de aguadas. Yo veo que la vanidad está disimulada porque están en la excusa de la conversación. A mí lo que me costaba de la D era el altruismo. No tuvieron ese problema, como que no veían tanto el altruismo. Pero a la larga podemos tomarla tal vez como la menos peor, porque si pensamos en una situación análoga, y ahí te respondo, Dani, en la A me está diciendo que todo lo que se refiere al culto personal es desagradable y me están pidiendo que ejemplifique la vanidad del escritor. El escritor se quejaría del culto personal si él mismo se alaba y es vanidoso. Entonces él no criticaría ese culto personal. Por eso la descartaba yo. Susi, cuéntanos. Saris, yo no sé si fue de pronto de experiencia mía, pero a mí, como al decir que suelen tener el defecto, vi como un poquito de ese altruismo. Pero bueno, altruismo que digamos, uy, qué altruismo, no. Pero sí le como eso involuntario. O sea, yo tomé de pronto el altruismo no como un acto del bien, sino más bien como algo involuntario de que ellos no lo hacen como por gusto, no como porque ya lo tienen interiorizado. Ellos creen que con eso están haciendo algo bien, ¿cierto? Entonces, al decir que suelen tener el defecto, es, no sé, por ejemplo, tú podrás decir de mí, suele tener el defecto de que habla mucho y cuando participa se extiende demasiado, ¿cierto? Pero yo de pronto no lo hago o sea, yo no lo hago como por mal así, sino que lo hago como por participar y porque yo doy muchas vueltas, perdón. Entonces, yo como con ese suelen tener el defecto y como ese matizado y ese matiz que me ayuda a pensar, a inferir, creo que hasta sobre inferir, que puede estar como un poquito, no mucho, pero un poquito ese altruismo y por eso me quedo más bien y valido más la de. Sí, lo que pasa es que a la larga la C me remite a la envidia, no a la vanidad. La B, digamos como que hay una especie de ego, pero no puede haber altruismo porque no se relaciona con nadie más. Mientras que en la D, pues si me quedo entre la B y la D, a mí me gustaba más la D por la conversación. Si hay conversación, hay otro. Entonces el altruismo al menos puedo ver otro. Mientras que en la B él es como, jaja, todos los manejo a todos.
¿cierto? Entonces, como que no me cuadraría. Y en cuanto a la A, iría en contra de alguna manera lo que me están pidiendo, porque tengo que ejemplificar la vanidad y esa está criticando la vanidad. Entonces, igual por descarte, la D sería la más adecuada. Bien con la D, mejor ahí con la D. Vamos que tenemos que hacer 3 preguntitas más antes de irnos. Diría que a mimir, pero algunos de ustedes tienen clase conmigo en media horita. Es posible afirmar que el escritor al que hace referencia el autor del texto es... Lo que decíamos ahorita, vanidad disfrazada de altruismo. Si está disfrazada de altruismo, el altruismo es falso. ¿Estamos de acuerdo con que el altruismo es falso? ¿Puedo descartar la B? Porque me dice que es altruista. De momento descartamos la B. Listo. Dani, cuéntanos. Saris, yo la saqué por la estrategia de la I, que en el texto dice que quien escribe supone en el lector la obsecuencia y la candidez. Entonces, por ejemplo, en la C me faltaría una obsecuencia porque todo está cándido. En A me faltaría cándido porque solo está obsecuente. En la B me dice que altruista le gustan los lectores obsecuentes, faltaría cándido, aunque no tiene tanto sentido tampoco. Y Melo, es otra forma de mirarla y funciona. Muchos caminos conducen a Roma. Yo la descartaba como por el asunto del altruismo, porque es un falso altruismo. Entonces, con eso descartaba la A y la B, porque en la A me dice que hace acciones altruistas y en la B que es altruista. Entonces, iría en contra de lo que el texto me está diciendo, porque me dice que se disfraza de altruismo. Quedaría entre la C y la D, pero la C me dice que se disfraza de vanidoso y de lo que se disfraza es de altruista. Entonces, más bien diría que es vanidoso. Y lo de que asume que el lector es ingenuo, pues yo tenía mi inquietud porque en el texto me hablan es de el escritor ingenuo, pero a la larga, si el escritor piensa que va a eclipsar a todos con su relato de lectura, ahí no estaría asumiendo la ingenuidad del lector. Y además, yo veo esa ingenuidad donde me dice supone en el lector la obsecuencia y la candidez. Es decir, está suponiendo esa ingenuidad en el lector. Saris Linda, cuéntame. ¿No? ¿Ya no me cuentas? Ah, bueno, sí, te leo. Ah, te robé la palabra. Ay, Saris, perdón. Y yo toda emocionada que porque te iba a volver a escuchar. Pero bueno, está bien. De acuerdo, muchachos, con la D. Sí. Pregunta de acuerdo a esto, ¿qué es candidez? Como amable, dice Manu. Inocente, sí. Incluso podríamos decir que ese Cándido es como ingenuo y de ahí podríamos sacar la D. Pues porque si yo tomo Cándido como ingenuo, literal me está diciendo que asume en el, supone, perdón, en el lector la obsecuencia y la candidez. O sea, esa inocencia o esa ingenuidad. Entonces asume que el lector es ingenuo. Listo, bien con la D. Vamos con la 16. Una afirmación que guarda relación con la información dada en el párrafo es... Listo. Empecemos a descartar. Dani, cuéntanos. Saris, bueno, yo descartaba la B y la C porque siento que me estaban como obligando, como que si yo tuviera el deber de hacer eso, por ejemplo, en la B dice, hay libros hechos para que la gente aprenda y no para que se entere del autor, como que me están, siento yo, como que obligando a aprender, no sé. Y en la D, que está una notaria que dice, tienes que amar la lectura para poder ser un buen escritor, porque el escritor no empieza contigo. Entonces ese tienes me forma como un juicio. Sí.
Y en la D dice, el autor que habla de sus propios libros es peor que la madre que solo habla de sus hijos. Y yo la descartaba, siento más porque no me sintetizaba mucho y yo como que, qué bueno señora. Y ya me quedaba con la A. Yo agregar algo a eso, y es que si tienen algún problema de las mamás que vienen hablando de sus hijos, están en el lugar equivocado, porque yo pongo ejemplos con Pauli 80 veces al día. Susi, cuéntanos. Cari, es muy parecido a lo que decía Dani. Pues yo la primera que descarté fue la D, porque es que es asumir que es malo que una madre hable de sus hijos. O sea, yo iba hablando de mi perro y de mi gato. Entonces, ¿cómo así? Entonces soy mala. O sea, súper horrible eso. Pues aparte, si él quiere hablar de sus obras, pues él verá. O sea, mucho le habrán costado y es un logro bacano. Pues, o sea, me parece juicio por cualquier lado, por el que es peor, es que por todo definitivamente. Con la C, yo me acordé del escritor que me dijiste lo del whisky, él no ama la lectura, él ni siquiera mala, él ama el whisky, y eso no le quita o sea, eso no le quita como lo buen escritor. A Paciolín se ama la marihuana, y eso no le quita que escriba bien, a pesar de las burradas que se propone. Entonces, pues, o sea, eso de que tienes que amar la lectura, no. Y aparte, puede que uno ame la lectura y no escriba bien. Entonces, bueno, por cualquier lado también se puede descartar. En la B, de que es que hay libros que están hechos para que la gente aprenda y no para que se entere de que el autor aprendió algo. Yo siento que va como al contrario. O sea, es al contrario de lo que va el texto, porque es que el texto está criticando esos libros, esos escritos que buscan como esa pretensión, buscan ser pretenciosos, buscan eso. Entonces es como decir, no, esos libros no están siendo pretenciosos, te quieren enseñar algo. El autor en su infinito altruismo te quiere enseñar a vos algo. Entonces la vi un poquito en contra. Y así validé la A pues, por toda la parte, por la parte en que habla del, de la vanidad disfrazada de altruismo, de que, o sea, la vanidad disfrazada de altruismo vil, de que parecen haber sido escritos para no aprender de ellos, sino que el lector, o sea, el lector lo escribió como que, mira, quiero que aprendas de esto, pero mentiras, quiero presumirte, es que sé mucho de la antigua Grecia y vos no. Entonces, por eso validé la... Listo, Melo. Un par de acotaciones porque ya Susi hizo un descarte muy adecuado. El problema de la D es que me dice el autor que habla de sus propios libros, no de su experiencia de lectura, sino de sus propios libros. Igual, si tomara sus propios libros como de lo que él mismo vive, pues ese es peor, estaría inadecuado. Pero yo lo pensaba así. O sea, si por ejemplo es el lanzamiento del libro, entonces, el man es lo peor porque está hablando del libro sabiendo que lo está lanzando. Inevitablemente en algún momento tiene que hablar del libro si él lo escribió. Entonces, como que no es como que hable siempre de sus propios libros o que solo de sus propios libros. En algún momento habla de sus propios libros y eso es válido. Entonces, por ese lado la descartaba. El escribir no empieza contigo. Pues yo estoy un poquito de acuerdo con la C en que uno yo creo que hay que leer para poder escribir, pero el texto como tal y el párrafo como tal no me está hablando de eso. Yo creo que la podría relacionar incluso más con el uno, porque nos dice que recae en la obviedad que el que escribe lee. Entonces ahí sí veo en esa obviedad la obligatoriedad, pero en el texto, en el párrafo 2 como tal, no me lo mencionan y entonces tienes que, como una expresión de obligatoriedad, me formo un juicio. Y si quedo entre la A y la B está al revés, porque me dice que los libros son para que aprendamos y no para que nos enteremos de que el autor aprendió algo. Y la primera experiencia de lectura nos muestra, nos muestra lo que hizo el autor, no lo que nosotros debemos aprender como tal. Es más, yo en la A veo ese altruismo, no, esa vanidad disfrazada de altruismo. Cuando me dice, sino para que se reconozca lo que sabía su autor, ahí está la vanidad, pero se disfraza de altruismo porque pareciese o intenta mostrarnos como si fuera que vamos a aprender algo de ellos, pero en realidad no es así. Entonces la relacionaba con ese pedacito de la vanidad disfrazada de altruismo. Listo, bien con la A, de acuerdo con la A. La 17, para que nos vayamos, nos rindió, nos fue bien hoy. Teniendo en cuenta que la palabra obsecuente refiere a la incapacidad para discernir por cuenta propia, se puede afirmar que el escritor ingenuo asume que el lector
Ujú. El lector sería ingenuo, ¿no? Según lo que dijimos en la 15 y según lo que dice el texto, que tendría la candidez, pues. Entonces, empecemos a descartar. No puedo decir que Dani descarte. Me encanta. Ustedes creen que me molesta que hablen, pero a mí me encanta que hablen. Gracias, Susi y Dani, por intercambiar voces conmigo en la clase. Yo sé que a sus compañeros también les es valioso escuchar otra perspectiva. Dani, cuéntanos. Saris, y yo empecé a descartar la B porque dice, es un altruista incompetente y vanidoso. Ese incompetente me parece un juicio, entonces por eso la descartaba. La C que dice, está inhabilitado para leer con altruismo y sin vanidad. También me parece un juicio de eso de que está inhabilitado. Y ya entre la A y la D, en la D siento que el no comprende me suena también como el inhabilitado, pero además dice no comprende el sentido de altruismo y vanidad. Pero eso de que no comprende el sentido, yo lo tomaba como que si no entendiera el significado de altruismo y vanidad, pues así lo entendí yo. Y pues no se trata de eso, porque en el párrafo decía que, traicionado por su unidad disfrazada de altruismo, quien escribe supone que en el lector la obsecuencia y la candidez. O sea, se refiere más como a lo que ya nos dijo, que a un significado, o sea, no sé cómo explicarlo. Como Ahí. hace referencia más, sí, es que yo lo veo como esa idea de la ingenuidad. Asume que el lector, muy ingenuo, muy tranquilito, va a ver lo que él dijo y va a decir, ay, guau. O sea, Exacto, no se refiere como literalmente al sentido de altruismo y vanidad o como al significado de altruismo y vanidad, porque yo siento que cualquier persona va, si te dicen el significado, va a entender, pero en la A está como más completa que dice no identificará el altruismo disfrazado de vanidad, pues porque ya no lo dije al principio del párrafo. lo que pasa es que ahí está el cuestionamiento que hace Saris. La A no estaría al revés, porque es la vanidad disfrazada de altruismo, no el altruismo disfrazado de vanidad. Esa era mi razón para descartar la en realidad, que estaba al revés. Porque decir que es altruista es que, bueno, no, decir que el lector es incompetente o que es vanidoso, pues de pronto la ingenuidad de relacionarla con la incompetencia igual me parece demasiado, y el vanidoso es el escritor, no el lector. Entonces, por ese lado la descarto. Decir que está inhabilitado para leer con altruismo y sin vanidad no es lo mismo escribir que leer, y el que es vanidoso, de nuevo, es el escritor. Entonces la descarto. Quedaría entre la A y la D, y la descarto porque está al revés. Sería maravillosa, o sea, yo creo que la marcaríamos a ojo cerrado si decimos que él asume que no identificará la vanidad disfrazada de altruismo. Pero como está al revés, me queda la D. No comprende el sentido de altruismo y vanidad. Es decir, el lector no va a leer eso diciendo como, ¿será que este fue vanidoso o fue altruismo? O sea, a lo que yo quiero llegar, lo que yo entiendo que me dice la D, es que el lector no se va a poner a pensar en eso o no va a evaluar ese tipo de cosas dentro del texto. Entonces puede ser vanidoso y el lector no se va a dar cuenta porque no va a ponerse a evaluar eso. Y por eso podría validar la D. Y pues porque la A no puede ser lastimosamente, porque si no estaría preciosa. Pero sí entendemos por qué no la A y por qué sí la D. Hasta acá, muchachos, como nos fue el día de hoy. ¿Melos? Con ayuda de Dios, yo confío. Mañana terminamos. Así sea que nos quedemos, si nos quedamos 10, 15 minuticos más para poder terminarlo todo bien. Igual si hacemos el análisis así cortico, porque el texto es cortico y todo lo demás, yo creo que nos da perfecto. Listo. 14 de 15 de 16 a 17. Esas son las últimas de párrafo 2. Listo. Vayan a descansar, muchachos. Nos vemos mañana. Muchas gracias por acompañarme otra semanita más en estas socializaciones. Chao, chicuelos, que estén muy bien.